Bueno, en este video vamos a realizar unas prácticas en el software FluidSim para el área hidráulica, para la materia de automatización industrial. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir el software FluidSim para el área hidráulica y una vez abierto vamos a proceder a abrir las simulaciones. Las simulaciones consisten en circuitos hidráulicos. En este caso, los primeros corresponden a un circuito de sincronización, quiere decir que cuando se mueva la válvula 4.3 en una dirección, activará dos cilindros al mismo tiempo, ya sea en su forma en serie o paralelo, de forma neumática y electroneumática. En este caso la serie sería el lado izquierdo y paralelo el lado derecho. Bien, y para la segunda práctica realizamos la selección de piezas de una cinta transportadora. Quiere decir que nosotros podemos controlar la velocidad a la que se mueve la banda transportadora, en este caso representándolo como el émbolo. Representamos a la velocidad a la que se mueve el émbolo. Quiere decir, de izquierda a derecha, a qué velocidad se puede controlar, por medio de una válvula antirretorno estrangulador. Y en nuestra última práctica, realizamos un dispositivo de doblar. Quiere decir, nosotros nos encargamos de controlar las velocidades de las dos secciones del cilindro, simulando que mientras se hace la acción de doblar o de sujetar, mientras se dobla en una dirección u otra, simulando esa parte. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir la práctica número 1, que sería los circuitos de sincronización, ya sea en serie o paralelo. Movamos la ventana. Bien, para los circuitos de sincronización serie y paralelo en su forma neumática, desarrollamos estos circuitos. Su forma en serie quiere decir cuando nosotros activemos nuestra válvula 4.3, al activarse pasará flujo por este lado, haciendo que haya flujo por esta dirección, empujando el émbolo, y el mismo flujo que se encuentra aquí, o la misma presión que hay, empujará el siguiente émbolo hacia la mitad del cilindro. Eso sería nuestra forma en serie. Nuestra forma en paralelo lo que va a realizar es, cuando nosotros activemos y recorra flujo por la línea del lado izquierdo, hará que los dos cilindros se actúen de forma sincronizada. Quiere decir, van en la misma velocidad de flujo, quiere decir misma velocidad. Al haber una división de dos canales en los que se está dividiendo el agua, habrá que disminuir el caudal entre dos, por lo tanto la velocidad es la mitad, como si se desarrollara en un solo cilindro. Bien, ejecutamos la práctica. Nosotros al hacerlo en el cilindro de doble efecto sincronizado en serie, al actuar el sistema, vemos que se actúa el primero, se recorre el flujo y se llena la zona. Por lo tanto, está completamente puesto. Y una vez llegando a esta zona, pues se bloquea el flujo por esta parte, haciendo que solo el segundo cilindro llegue hacia la mitad del mismo. Por lo tanto, no es que no hay el suficiente flujo aquí para hacerlo que se vaya completamente. Una vez de regreso, podemos devolverlo. Y estos, al haber flujo por este lado, pues ya mueve el cilindro hacia este lado. Por lo tanto, la mitad del flujo que se movió acá hará que se mueva completamente acá. Es decir, cuando este completa un ciclo hacia el lado derecho, este completa solo hacia la mitad. Bien, esto se puede repetir obteniendo los mismos resultados. Podemos ver los valores de velocidad, teniendo la opción ver valores, velocidad, para ver cuáles son los valores de velocidad presentados. Vemos que aún por el lado izquierdo la velocidad es normal, quiere decir la de 0.17. En este lado, al haber menos flujo, hay menor velocidad. Bien, y cuando nosotros hacemos del lado derecho, la velocidad del cilindro de acá se incrementa a 0.45. Es mucho más o poco menos del doble, lo que nos hace suponer que al haber menos flujo en esta parte y al recorrer menos del cilindro, hará que el cilindro primero se fuerce a moverse más rápido para llegar a su posición inicial. Bien, esto sería para el circuito de sincronización en serie. Ahora para el circuito de sincronización en paralelo,
desarrollamos este circuito que cuando nosotros activamos el flujo, los dos cilindros pues se abastece de flujo, por lo que van a una velocidad constante en los dos, porque la misma línea los abastece. Si nosotros devolvemos el flujo, irán a la misma velocidad, ya que una misma línea los hará que se devuelvan. Si se dan cuenta, la velocidad a la que se presentan es de 0.08, que es la mitad a la que se va normalmente cuando el cilindro está actuado. Quiere decir que es la mitad para este cilindro, la mitad para este cilindro de flujo. Al igual que a su vuelta, la mitad para este cilindro y la mitad para este otro cilindro. Bien, esto sería para el circuito de sincronización en serie paralelo para forma neumática. Ahora para el circuito de sincronización en serie paralelo en su forma electroneumática desarrollamos este circuito utilizando voltajes, solenoides e interruptor. En este caso nosotros al ejecutar la práctica se desarrollará de igual forma como en la forma neumática, solo que ahora utilizando un switch que controle la válvula 4.3 para ejecutarla, mover el cilindro el lodo del cilindro hacia el lado derecho, y una vez que lo dejemos de presionar se vuelve hacia el lado izquierdo. Nosotros ejecutamos la práctica, mostraremos los valores de velocidad, en este caso en la opción ver, velocidad. Nosotros podemos observar que cuando nosotros activemos este sistema, los dos sistemas serie y paralelo los actuaremos. Es decir, nosotros al presionar este switch, vemos que el sistema de este lado se actúa correctamente a una velocidad de 0.17. El segundo llega hacia la mitad de la carrera del cilindro, llegando a una velocidad de 0.1. En estos dos cilindros pues se obtuvieron los mismos valores de flujo, ya que es el mismo caudal que se le está suministrando por el grupo motriz, y por lo tanto tienen las mismas velocidades. Si nosotros cerramos la corriente, dejamos de pulsar el switch, vemos que se devuelven los cilindros hasta una velocidad aún mayor, ya que al haber menos carrera por este lado, hará que se fuerce el primer cilindro a mover a su posición inicial. Y en los otros cilindros, al haber el mismo cantidad de flujo, pero de vuelta, hará que se devuelvan a la mitad del flujo por cada lado. Bien, esto sería la forma electroneumática del circuito de sincronización en serie paralelo. Ahora, para la selección de piezas de una cinta transportadora en su forma neumática, desarrollamos este circuito. En este caso, el circuito simulamos cómo controlamos la velocidad a la entrada, quiere decir en su movimiento de izquierda a derecha del cilindro. En este caso, cuando nosotros podemos controlar esto, moviendo el grado de abertura de la válvula antirretorno con estrangulación. Nosotros al mover el valor de la válvula antirretorno estranguladora, el valor de izquierda a derecha será menor o mayor, depende del grado de abertura. Y en su lado derecho no controlamos este valor, ya que solo nos interesa el movimiento de una posición a otra. En su regreso no nos es de interés. Bien, ejecutamos la práctica. Nosotros al ejecutar y ver los valores de velocidad en opción ver, valores, velocidad, aceptamos. Nosotros al ver los valores de velocidad vemos que normalmente una abertura al 100% la velocidad es normal, 0.17 y 0.27, ya que el grupo motriz tiene un valor de caudal que convertido en velocidad se representa de esta forma. Nosotros disminuimos la abertura de la válvula antirretorno estranguladora, por ejemplo hacia 5, pulsamos la válvula 4.3, vemos que la velocidad a la entrada es de 0.1, pero de vuelta es la misma, de 0.27. Quiere decir que esta válvula antirretorno estranguladora nos permite modificar la velocidad a la que se mueve el cilindro. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos un valor de 1 y actuamos el sistema, se obtiene una velocidad de 0.02. Quiere decir, al haber menor caudal en esta zona, hará que el flujo mueve el émbolo del cilindro más lento. Pero a su vuelta, pues no ocurrirá nada, ya que solo se devolverá, pasará por la zona estranguladora. Bien, eso sería para la forma neumática, para la selección de una pieza de una cinta transportadora en su forma neumática. Ahora, en su forma electroneumática, para la selección de piezas de una cinta transportadora, solo colocamos en la parte eléctrica estos elementos, que son voltajes, tierras, el solenoide y el interruptor.
este caso cumple el mismo funcionamiento, ahora utilizando el solenoide que controla la válvula 4.3 y el retorno que hace que se vuelva a su posición en este estado, siendo que el cilindro se encuentre en esta posición. Ejecutamos la práctica, vamos a visualizar los valores de velocidad en la opción de valores y velocidad. Nosotros al ejecutar la práctica obtenemos los valores normales de velocidad, que son los de 0.17 y 0.27. Mover el grado de abertura de la válvula antirretorno estranguladora, por ejemplo hacia 2, vemos que cuando nosotros activamos el sistema la velocidad por el lado izquierdo será menor, 0.04 menor a 0.17. Y al regreso la velocidad permanece constante, quiere decir que esta no se modifica. Solo modificamos la velocidad a la entrada, no a la salida. Este valor lo podemos modificar a nuestro gusto. Por ejemplo 0.5. Vamos, la velocidad aún es menor porque pues al haber menor abertura, menor caudal, por lo tanto menor velocidad, ya que la velocidad y el caudal están relacionados. Bien, esto sería la forma neumática y electroneumática para la selección de piezas de una cinta transportadora. Ahora, en la forma neumática del dispositivo de doblar, desarrollamos este circuito. En este caso, en la práctica anterior, utilizábamos solo esta parte izquierda, donde controlábamos la velocidad a la entrada, quiere decir, de izquierda a derecha. Ahora, en el dispositivo de doblar, simulamos cómo controlamos la parte izquierda, quiere decir de izquierda a derecha, y ahora en la parte derecha también, quiere decir de derecha a izquierda. Quiere decir, podemos controlar la velocidad a la entrada y la velocidad a la salida. ¿Cómo? Moviendo los grados de abertura de las válvulas antirretorno estranguladoras. Bueno, utilizamos los mismos sistemas de la válvula 4T, grupo motriz y el tanque. Ejecutamos la práctica. Al nosotros pasar flujo por el lado izquierdo, con las válvulas al 100%, los valores de velocidad serán normales. Quiere decir, de 0.17 y 0.27. Vamos a mostrar los valores de velocidad para ver esta parte. Valores, velocidad. Ahora sí. Vamos a ver los valores de velocidad. Sería 0.17, 0.27. Nosotros al mover el valor de las válvulas estranguladoras antirretorno, por ejemplo moviendo esta hacia 5, vemos que los valores a la salida solamente se modificarán. Y a la entrada, en este caso como está al 100%, no se modificarán. En este caso 0.17 y de regreso 0.16. Quiere decir, van a velocidades muy iguales casi. Si nosotros modificamos la válvula antirretorno estranguladora del lado izquierdo, por ejemplo hacia 4, vemos que la velocidad será aún menor, en este caso de 0.08. Y de retorno, al no modificarlo, pues será la misma velocidad de 0.16. En este caso, la velocidad a la entrada es la mitad de la velocidad a la salida. Ahora si nosotros podemos seguir modificando este valor al valor que nos interese para obtener las velocidades deseadas. En este caso, para la aplicación de un dispositivo de doblar, ya sea para la sujeción o el doblez de una pieza. Bien, esta sería la parte neumática para el dispositivo de doblar. Ahora, en su forma electroneumática para el dispositivo de doblar, solo colocamos lo que son voltajes. En este caso ahora controlamos la entrada y la salida por medio de dos solenoides y dos switches. En este caso, el switch izquierdo controla el solenoide izquierdo, que es encargado de mover la válvula hacia el lado derecho, por lo tanto hará que haya flujo por el lado izquierdo. Y nuestro solenoide 2 controla la parte derecha de la válvula, lo que hará que haya flujo por el lado derecho. Bien. Se desarrolla de la misma forma, solo utilizando la parte eléctrica. Si nosotros vamos a la opción de ver en valores y en velocidad, para ver los valores de velocidad, solo modificando los valores de grado de abertura. Bien, ejecutamos la práctica. Nosotros al modificar los valores de la abertura, sabemos que la velocidad disminuirá o aumentará, dependiendo del grado. En este caso, si esa se encuentra a 100% o digamos a 5 y esta digamos al 10, los valores de velocidad pueden cambiar, ya que en este caso si lo apretamos por el lado izquierdo, la velocidad es 0.1, el lado derecho de 0.27, en este caso no ha cambiado nada.
Nosotros seguimos disminuyendo el valor, ya sea hacia 3, activamos el sistema, 0.1 permanece constante, no se modifica, y por el lado derecho 0.1. Es decir, en este caso encontramos una relación en la que los grados de abertura estén variables, pero se obtengan velocidades iguales en el cilindro. Esto puede ser importante para alguna aplicación. Bien, eso sería para la parte electroneumática de dispositivo doble. Bien, eso sería todo por esta parte de este video. A continuación veremos cómo se desarrolló paso a paso cada uno de los elementos y nos vemos en un próximo video. Adiós.